Jóvenes, buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesor. Buenas Buenos días, tardes, profe. Francesca. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Gaby, Ricardo. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, chicos, chicas. Vamos a empezar la clase de física programada para el día de hoy. Bueno, chicos, entonces el tema que vamos a trabajar, vamos a hacer un pequeño repaso antes de pasar al tema de dinámica. Vamos a repasar lo que es estática o la primera condición de equilibrio, que ya lo conocemos. Entonces vamos a centrarnos en ese tema, ¿está bien? Ahora, pero para ello vamos a compartir por acá la pantalla, jóvenes, vamos a compartir por acá. Listo, acá lo tenemos. Ahí está. A ver, mientras doy acceso a sus compañeros, vamos a hacer un pequeño repaso. Por acá me dice, repasemos estática. Ahí estamos. ¿Listo? A ver, a ver. Listo, jóvenes. Buenas tardes con todos los que recién se integran. Vamos entonces. Buenas tardes, chicos, chicas. Ahí está. Vamos a empezar entonces. Por acá me dice, repasemos un poco de estática, ¿ok? Cuando vimos nosotros el tema de estática, y recordando la definición, que estática es parte de la física que se encarga de estudiar a los cuerpos que se encuentran en equilibrio, ¿cierto? En equilibrio. Luego, habíamos visto también el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué cosa era un diagrama de cuerpo libre? Era la representación de todas las fuerzas que afectan a un sistema. Y acá lo vemos, mira, DCA, el diagrama de cuerpo libre. Y sabemos que todo cuerpo posee peso, y el peso está dirigido verticalmente hacia el centro de la Tierra, ¿cierto? Representado por la letra W. Profesor, y cuando hay cables aparece la fuerza de tensión T. Ahí está, dirigido siempre hacia el cuerpo que lo sostiene. ¿Quién sostiene a este bloque? El techo, mediante el cable. Por lo tanto, la tensión debe estar dirigida hacia arriba. Y cuando hay cuerpos en contacto, aparece la fuerza N. La fuerza N, ¿cierto? ¿Qué fuerza era? Era la fuerza de reacción O normal, ¿cierto? La fuerza N era la reacción O normal. Ahí está. Listo, para recordar ahí las fuerzas, a ver ahí, las fuerzas, el peso, la tensión y la normal. ¿Listo? Esas eran las tres fuerzas que habíamos visto. Y también en el bimestre anterior habíamos visto la fuerza elástica, ¿cierto? La fuerza elástica que se produce cuando hay resortes. Muy bien, cuando hay resortes. Eso para recordar las fuerzas que afectan a un sistema. Puede ser el peso, puede ser la tensión o puede ser la normal. Muy bien. Y también habíamos dicho lo siguiente. Habíamos mencionado a la primera condición de equilibrio. Para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, la sumatoria de todas las fuerzas que afectan a un sistema debe ser igual a 0. O sea, la sumatoria en el eje X me debe dar 0, o también la sumatoria en el eje Y me debe dar 0. Y habíamos nosotros en la forma práctica, habíamos dicho lo siguiente. Si está en equilibrio, diremos que las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las fuerzas que van hacia abajo, ¿cierto? Las fuerzas que van a la derecha son iguales a las fuerzas que van hacia la izquierda, repasando y recordando la primera condición de equilibrio y las fuerzas que afectan a un sistema. ¿Está bien? Porque estas fuerzas también lo vamos a utilizar en el tema siguiente, o en el siguiente tema que viene, que es dinámica. Por eso estamos repasando ahora lo que es estática. Muy bien. Luego tenemos las fuerzas concurrentes. También habíamos visto las fuerzas concurrentes. Y las fuerzas concurrentes, o en las fuerzas concurrentes, aplicábamos ¿qué cosa? El teorema de Lamy. Profesor, ¿y cuándo las fuerzas eran concurrentes? Para que te acuerdes. Las fuerzas eran concurrentes o son concurrentes cuando pasan por un mismo punto. Por este mismo punto se dan cuenta que pasa la fuerza F sub 1, pasa la fuerza F sub 2 y pasa la fuerza F sub 3. ¿Cierto? Y cuando tenemos tres fuerzas de esta manera, o de repente más fuerzas, podemos aplicar el teorema de Lamy. ¿Y qué me dice el teorema de Lamy? De que cada una de las fuerzas es proporcional al seno de su ángulo opuesto. O sea, F sub 1 sobre el seno de ¿quién? Del ángulo alfa va a ser igual a F sub 2 sobre el seno del ángulo beta. Esto es igual a F sub 3 sobre el seno del ángulo tita. Eso es conocido como el teorema de Lamy y nos sirve para calcular alguna de las fuerzas cuando, ¿cierto? Tenemos fuerzas concurrentes o hay cables, alambres
o sogas de esta manera. O hay un nudo en otras palabras. ¿Ok? Eso recordando el teorema de Lamy. ¿Está bien? Por acá. Y cuando tenemos un polígono cerrado, ajá, mira, ve. Cuando hay un polígono cerrado, la resultante siempre me va a dar 0 o se encuentra en equilibrio acá. Cuando vemos un polígono cerrado, si tenemos varias fuerzas, F sub 1, F sub 2 y F sub 3, y determinan una figura cerrada, decimos que la resultante es 0, ¿cierto? ¿Y qué más? Y decimos que el cuerpo está en equilibrio. ¿Está bien? Cuando la sumatoria de todas las fuerzas me da 0, decimos que el cuerpo está en equilibrio. No lo olviden, se encuentra en equilibrio. Dicho esto, recordado esto, ¿cierto? Ahora sí vamos a repasar también algunos problemitas de la primera condición de equilibrio y también aplicando ¿qué? El teorema de Lamy. Ustedes ya deben acordarse, si no se acuerdan, nos hacemos recordar por acá. Ahí está, miren. Vamos calculando por aquí algunas expresiones, ¿cierto? Ahí está, miren. Me dice en esta figurita, porque estamos recordando el teorema de Lamy, estamos recordando también la primera condición de equilibrio para poder resolver estos problemitas. ¿Se acuerdan ustedes? Profesor, me pide calcular aquí la tensión en 1. Vamos recordando, pero veo que en los problemas de estática, porque todavía estamos en estática, lo primero que se debe hacer es realizar, ¿qué cosa? El diagrama de cuerpo libre. Pero aquí al nudo, mira, ve. Aquí hay varios cables, profesor. Aquí hay un cable en 1, un cable en 2 y un cable hacia abajo. Profesor, cuando veo un cable aparece la fuerza de tensión. Aquí habría, para que se acuerden, la tensión en 1, ¿cierto? Y por acá hay otro cable, existiría o aparece la tensión en 2. Y se acuerdan, jóvenes, hacia abajo hay una tensión, pero esta tensión es provocada por ¿quién? ¿Tensión de quién sería, jóvenes? ¿Se acuerdan? Ya lo hemos visto. Tensión provocada por el bloque, por el peso del bloque, o sea, sería la tensión del peso. Pero aquí me da un dato, me dice que el bloque tiene un peso. ¿Cuánto vale el peso de ese bloque? Ahí lo tienen. ¿Cuánto vale el peso del bloque, jóvenes? El peso del bloque vale 40. Aquí está, mira, 40 newton. Entonces la tensión del peso sería 40 newton. El peso es una fuerza, sería la tensión. Si te hubiese pedido la masa, ahí sí, la masa sería 4, ¿cierto? Porque le quitas la gravedad. Aquí ya está incluido la gravedad, ¿ok? Porque ya está en newton. Teniendo esos datos, me pide calcular, profesor, la tensión en 1. Me acuerdo que cuando tengo 3 fuerzas concurrentes, puedo aplicar, ¿qué cosa? El teorema de Lamy. Pero para poder aplicar el teorema de Lamy, necesito los ángulos, ¿se acuerdan, cierto? Necesito los ángulos. Entonces voy a obtener los ángulos. ¿Cómo se obtienen los ángulos, se acuerdan? Trazándole una paralela al techo por el nudo, ¿se acuerdan? Mira, ve. Por acá trazo la paralela al techo, ahí está, mira, ve. Listo, tracé una paralela, recordando el teorema de Lamy, que ya lo hemos visto, estamos repasando. Profesor, ahora sí puedo obtener los ángulos. Sí, por supuesto, mira, ve. Aquí, profesor, horizontal con vertical, siempre se forma 90 grados, ¿te acuerdas? Aquí también debe formarse 90 grados. Les pregunto, a ver, les pregunto, este angulito que voy a marcar de naranja, ¿cuánto valdría este angulito de acá que estoy marcando de naranja, jóvenes? ¿Cuánto valdría ese angulito? ¿Cómo lo obtengo, profesor? ¿Cómo se obtiene ese ángulo? De la siguiente manera. Claro, valdría 30 grados, muy bien. ¿Por qué, profesor? Tengo una vertical, mira esta vertical, con la horizontal va a formar acá 90 grados. Y me acuerdo del notable. Notable es 60 y acá iría 30 grados. Allá, profesor, ya me acordé. Muy bien. De la misma manera, para el otro lado, mira, la vertical con la horizontal, 90 grados. Si acá es 60, el otro debe ser entonces 30 grados. Claro, completamos con el notable, no olvide los notables. Los notables los estamos usando tanto en física, en geometría y también en trigonometría, ¿cierto? En esos 3 cursos estamos utilizando, ¿qué cosa? En esos 3 cursos estamos utilizando los triángulos rectángulos notables. Muy bien, muy bien. Así hábleme de cuando en cuando, porque a veces se va la red, está un poquito lenta la red, entonces vamos a continuar. Muy bien. Entonces, jóvenes, seguimos por acá. Listo. A ver,
Aquí estamos, sí, está un poco lento, la red está un poco lento. Vamos a tratar de reconectar nuevamente así para poder visualizar mejor. Listo. A ver, ya formamos ahí los angulitos. Entonces, ¿ya puedo aplicar el teorema de Lamy o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede aplicar ya el teorema de Lamy o no? Sí, profesor, se puede aplicar el teorema de Lamy. Muy bien. Como me pide la tensión en 1, mira, me está pidiendo la tensión en 1, aquí lo veo, me pide la tensión en 1, profesor. Entonces vamos a calcular dicha tensión. Vamos a calcular dicha tensión, ¿está bien? Listo, vamos a calcular la tensión en 1. ¿Cómo? De la siguiente manera. A ver, el teorema de Lamy me dice, la tensión en 1 sobre el seno del ángulo opuesto. Aquí está tensión en 1. ¿Quién es el ángulo opuesto de la tensión en 1? El ángulo opuesto es el que va detrás. ¿Qué ángulo va detrás? Me dicen, ¿cuánto vale ese ángulo que va detrás? A ver, ¿lo vemos ahí? Aquí está tensión en 1. Profesor, ¿dónde está el ángulo? El seno del ángulo que va detrás. Este angulito. ¿Cuánto vale ese angulito de verde que he marcado ahí? ¿Cuánto vale ese angulito? Ese angulito valdría entonces 90 más 30, ¿cierto? Ese angulito valdría 90 más 30. Claro, ese angulito valdría ¿cuánto? 90 más 30. ¿Y 90 más 30 cuánto es? Me daría 120 grados. Profesor, lo repaso. Tensión en 1 sobre el seno del ángulo que va detrás. Seno de 90 más 30, 120. Esto va a ser igual a la otra tensión. Tensión en 2 sobre el seno del ángulo opuesto. ¿Quién es el ángulo opuesto de tensión en 2? Aquí está tensión en 2. El ángulo opuesto es el que va detrás. ¿Cuánto vale ese ángulo que va detrás? También vale 90 más 30, también vale 120 grados. Seguimos. Esto es igual a la otra tensión. ¿Quién es la otra tensión, jóvenes? A ver, me dicen, ¿quién es la otra tensión? La tensión del peso. Claro, muy bien. Tensión del peso sobre el seno del ángulo opuesto. ¿Quién es el ángulo opuesto de la tensión del peso? El ángulo que va detrás, profesor. Aquí está la tensión del peso. El ángulo que va detrás sería este ángulo. ¿Y cuánto vale este ángulo que estoy marcando de azul? ¿Cuánto vale ese ángulo? A ver. 90, claro, 90. ¿Por qué, profesor? ¿Te acuerdas? Mira, línea horizontal, la de azul, la recta paralela. Todo debe sumar 180, ¿cierto? ¿Cierto? 180. A ver, lo que le falta. ¿Cuánto le falta? A ver, me dicen ustedes. ¿Cierto? Acá vale 30 más 30. ¿Cuánto es 30 más 30? 30 más 30. 30 más 30, ¿cuánto es? 60. ¿Cuánto le falta para 180? ¿Cuánto le falta para 180? ¿Le faltaría? ¿Cuánto le falta? 120, claro, 120, ¿cierto? 120, ¿cierto? Claro, lo que le falta. Tienen que buscar ahí, completar, aplicando un poquito de geometría. Si esta es la línea recta, todo vale 180. Si aquí tengo 30 más 30 me da 60. ¿Cuánto le faltaría, profesor, para 180? 120. Entonces diremos que la tensión del peso sobre el seno de su ángulo opuesto, seno de 120 grados. Ahí está, jóvenes. Eso es la representación de ¿qué? Del teorema de Lamy. Pero a mí me pide calcular la tensión en 1. ¿Cómo calculamos, profesor, la tensión en 1 entonces? Simplificando, como todos los denominadores son iguales, seno de 120, seno de 120, seno de 120, podemos simplemente simplificar todos. Y nos va a quedar que la tensión en 1 es igual ¿a quién? A la tensión en 2, y esto a su vez es igual a la tensión del peso. Ahí está. Profesor, pero la tensión del peso lo conozco. Tensión en 1 va a ser igual a la tensión en 2, pero también es igual a la tensión del peso. La tensión del peso lo conozco. ¿Cuánto vale? 40. Por lo tanto, mi respuesta sería 40 newton, porque la tensión 1 vale 40. La tensión 2 también vale 40. Como me pedía la tensión en 1, entonces diremos que la tensión en 1 vale solamente 40 newton, porque son iguales para este caso. ¿Por qué? Porque los ángulos coincidían y los ángulos tienen la misma medida. ¿Está bien? Así vamos recordando. La respuesta es la D, profe. Así es, la respuesta sería la D. Claro, la D. La tensión en 1 es igual a la tensión en 2. Aquí no había ningún problema. ¿Por qué?
porque los ángulos son iguales. Si los ángulos son iguales, en este caso las fuerzas también deben ser iguales. Muy bien, completen ahí la figurita. Estamos en la página, a ver, aquí tengo la página 52, coincide con su página de ustedes, si tienen su librito ahí lo anotan. A ver, ahí me corroboran, es la misma página 52, a veces está compaginado de manera diferente. En el libro dice la 46, pero... 46 ya, entonces ahí en la página 46, aquí está configurado de manera 46, ahí ubíquense en la página 46 entonces. Ahí estamos, jóvenes, completen ahí en su librito en la página 46. Si todavía no tienen su librito, anoten en su cuaderno de apuntes, no hay ningún problema, van anotando para poder desarrollar estos ejercicios, ¿cierto?, de repaso de estática. Muy bien, hago este repaso porque vamos a aplicar también estas fuerzas en el siguiente tema. Listo. Y también hemos agregado algunos ejercicios en planos inclinados para poder calcular las fuerzas correspondientes. ¿Me confirman para continuar y poder subir en el siguiente problemita, jóvenes? ¿Me confirman con su reacción siempre para poder subirlo y continuar? Ya, y continuar aplicando el teorema de Lamy. Muy bien, completen ahí, les espero un 5 para aplicar el teorema de Lamy. No olviden que generalmente cuando aplicamos el teorema de Lamy deben haber cables y un nudo, ¿cierto? Un nudo y un cable y deben trazar la paralela. Si no hay un nudo, entonces deben formar un triángulo rectángulo para poder también aplicar triángulos rectángulos notables o de repente, ¿cierto? El teorema de Pitágoras. Muy bien. Me confirman para subir al siguiente ejercicio. Siempre hay que trazar por el nudo la recta paralela para obtener los ángulos. Esa es la finalidad, ¿cierto? La finalidad de trazar esa paralela para poder obtener los ángulos, ¿cierto?, correspondientes, y de esa manera obtenemos o aplicamos el teorema de Lamy. Listo, entonces lo subo ahora sí, ya me confirmaron todos, a ver, lo subimos. Listo. A ver, voy a checar un poquito para poder resolver de 2 en 2. Estamos en la página 46, no lo olviden. Ya, ahí estamos. Listo, borramos todo. Ahí está, jóvenes. Listo. Problema número 2. También me pide calcular la tensión en 1 si el peso del bloque es de 10 newton. Entonces, trabajamos realizando el diagrama de cuerpo libre. Aquí, tensión en 1. Por acá tengo tensión en 2. Ahí está. Y hacia abajo tenemos la tensión del peso. Tensión del peso del bloque. Y la tensión del peso del bloque lo conocemos. Aquí está, mira, el bloque dice pesa 10 newton. Por lo tanto, la tensión en ese cable también debe ser 10 newton. Listo, profesor, ¿qué hago ahora? Los ángulos. Hay que buscar los ángulos. ¿Dónde están los ángulos? Para ello trazamos la paralela por el nudo, ¿se acuerdan? La paralela por el nudo. Ahí está la paralela. Y de esa manera vamos a obtener los ángulos rápidamente. Mira, ¿cómo? Como son paralelos, aquí sí, mira, ve, de un lado y del otro lado. Ahora sí, alternos, ¿se acuerdan? Mira, ve. Si acá vale 53, el de acá también debe ser 53 grados. Por acá, si acá vale 37, el que está del otro lado, esto de acá también debe ser 37. Listo, profesor. Y este angulito que voy a marcar acá, que voy a marcar de azul, me dicen cuánto valdría. ¿Cuánto valdría este angulito que está de azul? ¿Cuánto valdría ese angulito, jóvenes? A ver, a ver. Ahora sí, mira, lo que le falta para 180, ¿cierto? ¿Se acuerdan? La línea recta, todo vale 180. Aquí tengo 37, aquí tengo 53. 37 más 53, ¿cuánto es? 37 más 53 es 90. Por lo tanto, el angulito de azul también debe valer 90, ¿cierto? Porque lo que le falta para 180. Si ya tengo 90, más 90 de acá, me da 180. Ya tengo todos los ángulos, profesor. Hacia abajo no te olvides. Perpendicular 90, también por acá es 90.
90 se forma, basta que veas una horizontal y una vertical, horizontal-vertical, 90 grados, para los lados. ¿Está bien? Ahora sí, formamos entonces, profesor, el teorema de Lamy. Según el teorema de Lamy me dice, tensión en 1 sobre el seno del ángulo opuesto. ¿Quién es el ángulo opuesto de tensión en 1? Ya lo vamos practicando. ¿Quién está detrás del ángulo de tensión en 1? ¿Quién va detrás? Acá está tensión en 1. Todo este ángulo. ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto valdría este ángulo de acá? A ver, 90. 90 más 53, tienen que sumarlo, 90 más 53 sería 140, 143, ¿cierto? 143, claro. Esto es igual a la tensión en 2 sobre el seno del ángulo opuesto. ¿Quién es el ángulo que va detrás de tensión en 2? Aquí está tensión en 2, el ángulo, todo esto de acá atrás. ¿Cuánto valdría? Todo esto valdría la suma de 90 más 37, ¿cuánto es? Sería 127. Ajá, ¿cierto? 127. Y esto es igual a la tensión del peso sobre el seno de su ángulo opuesto. ¿Quién es el ángulo opuesto de la tensión del peso? El ángulo que va detrás. ¿Quién va detrás? Este cuadradito, profesor. ¿Y este cuadradito cuánto vale? 90 grados. Muy bien. Como vale 90 grados, listo, ya lo conocen. Ojo, ya habíamos mencionado de que seno de 90 grados es un ángulo cuadrantal. Y seno de 90 grados siempre vale ¿cuánto? Vale 1. Vale 1. Muy bien. Como me pide en este problema, me está pidiendo tensión en 1, yo voy a utilizar esta expresión. ¿Con quién, profesor? Con el que tengo de dato. ¿Tengo de dato quién? La tensión del peso, que vale 10. O sea, voy a relacionar estos dos. ¿Por qué? Porque en uno tengo la incógnita y en el otro tengo el dato. Y puedo resolverlo de esa manera. Entonces diremos, tensión en 1 sobre el seno de 143. Pero profesor, 143 no es notable. Pero ¿con quién se trabaja? Se trabaja con su suplementario, ¿se acuerdan? ¿Quién es el suplementario de 143? El suplementario es lo que le falta para 180. A 143, ¿cuánto le falta para 180? ¿Cuánto le falta? Le faltaría, a ver, 27. 37. Ahí está, 37, muy bien. Y esto es igual a la tensión del peso, sobre el seno de 90 grados. Vamos a indicarlo acá para poder reemplazarlo luego. Listo, profesor, con esto ya puedo resolver y calcular la tensión en 1, que es lo que me está pidiendo. Entonces diremos por acá, tensión en 1 sobre seno de 37. ¿Cuánto vale seno de 37? ¿Se acuerdan? Revisen sus notables. ¿Cuánto vale seno de 37? A ver, ¿se acuerdan? Seno de 37 valía 3 sobre 5, 3 quintos. No lo olviden, triángulo notable, profesor, no me acuerdo, un poquito de trigonometría por acá, mira, para que te acuerdes por acá. 37 y, dime, te escucho. No sería 5. Ah, no, 7, 37 y 53, 3, 4, 5, acá está, mira, acá está el notable, por eso estamos escribiendo el notable para que se acuerden. Seno de 37, aquí está 37. Seno, cateto opuesto, 3, sobre hipotenusa 5, 3 quintos, ahí está 3 quintos. Esto es igual, ¿a quién, profesor? A la tensión del peso, pero la tensión del peso lo conocemos, aquí está, ¿cuánto vale la tensión del peso? Acá está, mira, vale 10. Sobre seno de 90 grados. Aquí está, mira, seno de 90 grados. Acá está, mira, acá está. ¿Cuánto vale? Acá está, mira, acá está. ¿Cuánto vale seno de 90 grados? ¿Vale? 1. Muy bien. Entonces ya se puede resolver, profesor. Mira, tensión en 1 es igual. Profesor, ¿qué tenemos acá? 10 entre 1. 10 entre 1 sigue siendo 10, ¿cierto? ¿Por qué por? Este 3 quintos está dividiendo la tensión en 1. Si todo esto está dividiendo, ¿cómo pasa al otro miembro? Si está dividiendo, pasa a multiplicar. O sea, sería 10 por 3 quintos. Claro, 10 por 3 quintos. Profesor, ¿lo resolvemos? Por supuesto. A ver, mentalmente, sáquenlo. ¿Cuánto valdría la tensión en 1? A ver. 6. Claro, porque mira, 10 por 3 me da 30. 30 entre 5 me da 6. La tensión en 1 sería 6 newton. No te olvides porque todos son fuerzas y las fuerzas se dan en newton. Muy bien.
Ahí está, mientras van completando el ejercicio 2, me voy a pasar al siguiente. Profesor, también es el teorema de Lamy. Muy bien, también es el teorema de Lamy. Me pide la tensión en A. ¿Dónde está la tensión en A? Aquí está el nudo, aquí tengo un cable, sería tensión en A. Aquí tengo otro cable, sería tensión en B. Y un cable hacia abajo sería la tensión provocada por el peso del bloque. Y la tensión provocada por el peso del bloque, acá está, lo conocemos, mira, el peso del bloque vale 80, me dice. 80 newton. Profesor, aplico el teorema de Lamy. Muy bien, pero debemos trazar la paralela al techo, profesor. ¿Dónde está? Por el nudo debe pasar aquí la recta paralela. Ahí está. ¿Para qué me sirve esa recta paralela? Para obtener los ángulos, atentos, los ángulos que se van a formar y vamos a utilizar en el teorema de Lamy. A ver, profesor, pero como es paralela al techo, mira, de un lado y del otro lado, de un lado y del otro lado, ¿cómo son? Son ángulos alternos. Y los ángulos alternos deben ser iguales. Si acá vale 60, el del otro lado también debe ser 60 grados. Muy bien. Por acá también, mira, si acá vale 30, el del otro lado, esto de acá también debe ser 30 grados. Por paralelas, ángulos entre paralelas, revisen un poquito de geometría si no se acuerdan, para poder recordar esos ángulos entre las paralelas. Entonces, dígame, ¿cuánto valdría este angulito de acá que voy a marcar de naranja? ¿Cuánto valdría este angulito? A ver, ¿cuánto valdría, jóvenes? Lo que le falta para la línea recta, ¿cuánto le falta para que sume 180? 90. 90. Entonces acá iría el cuadradito, 90. Claro, porque 60 más 30 me da 90, faltaría 90 para 180. Y la horizontal con la vertical siempre deben formar 90 grados. Listo, profesor, ya está listo para poder aplicar el teorema de Lamy. Muy bien, apliquemos entonces el teorema de Lamy. Lamy me dice que la tensión en A, aquí está, mira, tensión en A, sobre el seno de su ángulo opuesto, se le dice ángulo opuesto, pero es el ángulo que va detrás. Aquí está tensión en A, el ángulo que va detrás. ¿Sería cuánto? Aquí lo tienen, mira, hay que 120. sumarlo. 90 más 60 sería 50. 150, muy bien. Esto es igual a la tensión en B sobre el seno del ángulo opuesto. A ver, profesor, aquí está, tensión en B, el que va detrás, 90 más 30, 120. sería 120. 20. Y esto es igual a la otra tensión, la tensión del peso 90. sobre el seno del ángulo opuesto, seno de 90 grados. Ya con la práctica ya va quedando, ¿cierto? Ahí está. Como me pide la tensión en A, entonces yo debo elegir la incógnita, tensión en A. Esta es mi incógnita. ¿Con quién, profesor? Con el dato. La tensión del peso lo conozco, vale 80. Ajá, con esto. Estos dos debo relacionar. Porque para poder resolver deben coger solamente dos para multiplicar cruzadito. Los tres no se puede coger a la vez, ¿cierto? De dos, en parejitas, no se olviden. Entonces, por acá, tensión en A sobre el seno de 150. Pero ustedes saben que deben trabajar con su suplementario. ¿Seno de cuánto sería? Seno de 150. Es equivalente a seno ¿de cuántos, jóvenes? A ver, ¿se acuerdan? Seno de lo que le falta para hacer 180. ¿Cuánto le falta? Le faltaría 30. 30 grados, claro, seno de 30, muy bien. Esto es igual a la tensión del peso ¿sobre quién, profesor? El seno de 90 grados. Pero esos son conocidos ya, vamos a reemplazarlo ahora. Seno de 90 grados. A ver, ahora sí, ya podemos calcular la tensión en A, profesor. Muy bien, por acá nos hacemos despacio. Diremos, la tensión en A Sobre un medio. sobre el Un seno medio. de 30 grados. ¿Cuánto vale el seno de 30 Un medio. grados? Un Un miedo, medio. muy bien, claro, vale un miedo. Ahí está, un miedo. Y esto es igual a la tensión del peso. Pero la tensión del 1. peso vale, aquí está, mira, ve, 80. 80. 80 dividido entre seno de 90 grados. Pero seno de 90 grados, ustedes saben que vale, acá está, mira, vale 1. Listo, profesor, mentalmente ya sale, creo. Tensión en A es igual. 80 entre 1 sigue siendo 80. En el denominador tengo un medio. Está 40. dividiendo, todo esto está dividiendo. ¿Cómo pasa? A multiplicar, va a multiplicar a 80. 80 por un medio. Claro, resolvemos, jalo su flechita por acá. Tensión en A es igual a 80 por 1 es 80. Y 80 entre 2 me daría 40 newton. 40. Ahí está, ya tenemos la tensión, ¿cierto? La tensión en A sería de
40 newton. Muy bien. Completen hasta ahí, jóvenes, las dos soluciones del ejercicio 3 y ejercicio número 4. De esa manera estamos repasando y recordando, ¿qué cosa? El teorema de Lamy. ¿Ok? Luego vamos a ver también la aplicación cuando se forma el triángulo rectángulo en planos inclinados, ¿cierto? O de repente en cuerpos sujetados mediante un cable. ¿Ok? Completen ahí y me ponen su reacción, su dedito arriba para poder continuar. Completen, jóvenes. Ya con este repaso debe quedar bien claro lo que es estática y la aplicación de la primera condición de equilibrio, y en donde vemos también el teorema de Lamy para resolver los problemas de estática. Lo que siempre también hago hincapié es en ustedes deben acordarse siempre de los triángulos notables. Esos triángulos notables se utilizan en los 3 cursos, tanto en geometría, trigonometría y física, ¿cierto? Y a lo largo de todos los demás temas también se van a utilizar esos triángulos rectángulos notables, sobre todo los 5 principales, ¿cierto? Notable 30 y 60, notable 45 y 45, notable 37 y 53, ¿cierto? Notable de 16 y 74, y también puede ser el notable de 15 y 75. ¿Ok? Son los principales. Hay más notables que poco a poco lo vamos a ir conociendo. ¿Ok? ¿Listo? ¿Acabamos, Alexa? Ya acabamos, ¿no? David, ¿terminaste, David? ¿Cómo vamos? Pónganme su reacción si ya acabaron. Ya todavía falta, entonces completen ahí, completen, jóvenes. Muy bien, ahí completen. ¿Cómo vamos, Miriam? Miriam, ¿ya completamos, Miriam? A ver, Miguel, Natalie, completamos, Natalie. Jimena. Completen, muy bien, Miguel, ya te vi, Miguel. Mauro, ¿cómo vamos, Mauro? Completen, jóvenes. Si no tienen todavía su librito, anótenlo en su cuadernito de apuntes para que luego lo puedan pasar. Muy bien, listo. Muy bien, Andrea. Continuamos entonces. Continuamos. A ver, ¿alguien dijo no? Seguimos entonces, seguimos, ya lo subo. Un rato, profe, un rato, no veo Ya, todavía. listo. Completa, Ricardo, completa. Muy bien. Entonces, jóvenes, aquí estamos, como les digo, repasando lo que es la primera condición de equilibrio, y dentro de la primera condición de equilibrio me dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y eso quiere decir que las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las que van hacia abajo, ¿cierto? Las fuerzas que van a la derecha son iguales a las que van a la izquierda. Y dentro de la primera condición de equilibrio, aplicamos también, ¿qué cosa? El teorema de Lamy. El teorema de Lamy. ¿Ok? Y acabamos de ver en 3 ejemplos, 3 ejercicios, la aplicación del teorema de Lamy. Muy bien. También se van a dar cuenta que siempre aparecen acá los ángulos notables. Por eso siempre les digo, ya esto debe estar grabado en su cabecita, el triángulo notable 37 y 53, de 45 y 45, 30 y 60. Esos son los 3 principales, los más usados. Aquí estamos, chicos, aquí estamos. Apareció el lag, apareció el lag, como se dice, pero vamos a continuar. Seguimos. Ya. Profe, la número 4 no la entiendo bien. Ya, la voy a explicar ahorita, le explico. La 4, aquí está, mira. A ver, profesor, aquí aplico Lamy. Les pregunto, ¿se podrá aplicar el teorema de Lamy en este ejercicio? Para poder aplicar Lamy deben haber 3 cables, un nudo y 3 cables, ¿cierto? En este no, aquí solamente hay un cable. Entonces, cuando hay un solo cable y una esfera de esta manera, ya no aplicamos Lamy, aplicamos ¿qué cosa? La primera condición de equilibrio. Y en los problemas de estática, lo primero que se hace es el diagrama de cuerpo libre. ¿Y qué es el diagrama de cuerpo libre? Representar las fuerzas. Profesor, esta esfera posee peso verticalmente hacia el centro de la Tierra, representado por la letra W, ¿cierto? ¿Qué más posee, profesor? Aquí veo algo más. Veo también, jóvenes, atentos ahí. Veo también algo más veo, jóvenes. Algo más se ve.
A ver, diagrama de cuerpo libre, el peso hacia abajo, aquí hay un contacto, veo un contacto con la pared y veo un cable. Cuando hay cables, aquí aparece la fuerza de ¿qué? De tensión T. Tensión T. Aquí hay un contacto con la pared, sale la normal, ¿se acuerdan? La normal N. Ahí está. Profesor, me acuerdo cuando tengo tres fuerzas de esta manera y veo que dos fuerzas son perpendiculares, se puede aplicar, profesor, ¿qué cosa? O se puede formar el triángulo rectángulo. ¿Se acuerdan o no? Mira, profesor, con esas fuerzas puedo formar un triángulo rectángulo. Así es, mira, ve. Atentos. Profesor, pero el peso lo conozco. El peso me dice que vale 10 newton, el peso de la esfera. Muy bien, con eso ya salió ya el problemita, mira. Vamos a colocar, atentos, recordando, porque ya lo hemos visto antes, vamos a formar el triángulo rectángulo. ¿Cómo? Colocando las fuerzas uno a continuación de otro. Vamos a empezar por la fuerza horizontal. De manera horizontal hacia la derecha tenemos la fuerza normal, N. A continuación se colocan una fuerza a continuación de otra. A continuación tengo verticalmente hacia abajo, tengo el peso. Y ese peso lo conocemos. ¿Cuánto vale? 10. ¿Cierto? 10 newton. Muy bien. Y luego tenemos la otra fuerza. A continuación se coloca consecutivo, uno a continuación de otro. La fuerza inclinada, mira, justo está inclinado. Y esa fuerza inclinada es la tensión T. Y no se olviden, la horizontal con la vertical siempre va a formar un ángulo de 90 grados. Profesor, pero ahí veo un ángulo de 45 grados. ¿Dónde va ese ángulo de 45 grados? Atentos. Profesor, ese ángulo de 45 grados, ¿con quién se está formando? Con el cable, la tensión en el cable y la pared. Mira, cable y la pared. Pero la pared es una vertical, ¿cierto? Y la vertical, esta pared, es paralela al peso. Entonces deben considerar con su paralela. Esta pared, como tiene la misma dirección vertical que el peso, debe ser también el peso. El peso con la tensión forman 45 grados. ¿Dónde iría entonces? ¿Arriba o abajo? ¿Dónde choca peso con tensión? Miren el triangulito. A ver, el peso está aquí y aquí está la tensión. Aquí iría ese ángulo de 45 grados. Ah, ya, profesor, así lo van a ubicar ese angulito. Profesor, pero veo que este es el notable de 45i. 45i, ¿se acuerdan? 45i, 45. Claro, se aplica, nos acordamos, profesor, ¿del notable de cuánto? De 45 y 45, claro, ¿cierto? Si uno es 45, el otro también debe ser 45. Claro, notable de 45 y 45. Entonces, profesor, me pide hallar ¿qué? La tensión. ¿Te acuerdas el notable? A ver, vamos a ver si te acuerdas. El notable de 45 y 45. ¿Cómo era el notable de 45 y 45, jóvenes? A ver, los escucho. A 45, ¿cuánto se opone en el notable? ¿Te acuerdas? A. Al otro 45, A. Y a 90, A raíz de... Ajá, listo. Y esos valores son los que voy a colocarle en mi ejercicio. ¿Te acuerdas? A 45 se opone A. Este lado vale A. A. Pero profesor, aquí está el peso. A es igual al peso, pero el peso lo conozco. Vale 10. ¿Cierto? Ahí está. Al otro 45 también debe ser A. Entonces N también debe ser igual a A. ¿Y a 90 cuánto se opone en el notable? ¿A 90 cuánto se opone? A 90 se opone A raíz de 2. Claro, A raíz de 2. Profesor, ¿la tensión valdría A raíz de 2? Por supuesto, la tensión vale A raíz de 2. Pero ¿cuánto vale A? ¿Ya lo conozco o no? ¿Cuánto vale A, jóvenes? ¿Lo conocemos? ¿Cuánto vale A? A vale 10, claro, porque A es igual al peso y el peso vale 10, por lo tanto A también vale 10. Y si A vale 10, ya puedo calcular por acá la tensión. ¿Cuánto valdría la tensión? Ya lo tenemos. La tensión valdría A raíz de 2. A raíz de 2. Pero A vale 10, entonces sería 10 raíz de 2. Claro, como A vale 10, sería 10 raíz de 2. Newton, no lo olviden. Y ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Completen hasta ahí. Y ahí nos quedamos. Completen, jóvenes. Completen ese ejercicio número 4. Dense cuenta que cuando no hay tres cables, cuando hay tres cables, aplicas el teorema de Lamy.